En 2006, Londres volvió a demostrar que bajo su niebla no solo se esconden edificios viejos, sino secretos capaces de romper la historia en dos. Durante la demolición de un antiguo orfanato abandonado, un grupo de obreros encontró algo que no figuraba en ningún plano. Un sótano completamente sellado, enterrado bajo los cimientos, como si alguien hubiera querido borrar su existencia para siempre. Tardaron horas en romper el muro, pero cuando al fin lo hicieron, nadie estaba preparado para lo que apareció al otro lado. No era una bodega, no era un refugio, era un archivo. Cientos de cajas de madera descansaban en filas perfectas, cubiertas de polvo, telarañas y un silencio tan espeso que parecía intacto desde hacía más de un siglo. Dentro no había joyas, ni monedas, ni reliquias religiosas. Había huesos imposibles, órganos conservados en frascos, cuadernos llenos de dibujos anatómicos, descripciones minuciosas de criaturas que, según nos enseñaron desde niños, nunca habían existido. A ese conjunto de hallazgos se le dio un nombre que todavía hoy provoca escalofríos entre quienes se atreven a estudiarlo: la colección de los críptidos de Merlín. Su dueño había sido Thomas Theodor Merlin, aristócrata, naturalista y explorador. Nació en 1782, pero no dedicó su vida a los salones elegantes ni a los títulos familiares. La consagró a una obsesión que rozaba la locura: demostrar que los mitos no eran invenciones, sino recuerdos deformados de especies reales que alguna vez compartieron el mundo con nosotros. Merlín no perseguía leyendas para escribir cuentos, las perseguía para diseccionarlas. Viajó por selvas, cordilleras, monasterios perdidos y territorios donde casi nadie se atrevía a entrar. Clasificó esqueletos, estudió tejidos, comparó crónicas antiguas con restos biológicos y dejó por escrito una idea tan perturbadora como seductora. Tal vez la humanidad no imaginó monstruos, tal vez solo olvidó que existieron. Y entre todas las criaturas reunidas en aquel sótano sellado, hubo una que ocupaba el centro de su archivo. Una especie que aparece en manuscritos, estandartes, templos y pesadillas de casi todas las culturas del planeta: los dragones. Pero no como espíritus de fuego, ni bestias mágicas nacidas de la fantasía. Merlin nos describía como una rama biológica concreta, con subespecies diferenciadas, estructuras óseas complejas y una fisiología que podía estudiarse. Según sus notas, aquello que las leyendas llamaban aliento de fuego no era magia, sino una reacción química generada por glándulas especializadas. Si eso era cierto, entonces el problema ya no era aceptar la existencia de criaturas imposibles. El verdadero problema era otro. Si los dragones habían sido reales, ¿cuántas verdades más habían sido enterradas con ellos? Lo más inquietante del archivo de Merlin no era que hablara de dragones, sino la frialdad con la que los describía. No los trataba como símbolos, ni como criaturas sagradas, ni como invenciones nacidas del miedo colectivo. Los trataba como cualquier naturalista trataría a una especie real, midiendo huesos, comparando tejidos y separando variantes según su anatomía y su hábitat. Entre todos los ejemplares, uno destacaba por encima del resto. Merlin lo identificaba como una forma gigantesca, una bestia de proporciones descomunales cuyo esqueleto sugería alas capaces de alcanzar dimensiones absurdas. No hablaba de un monstruo fantástico, sino de un depredador aéreo diseñado para dominar el cielo como ningún ave podría hacerlo. Pero lo verdaderamente perturbador estaba en sus notas sobre el fuego. Según sus observaciones, el llamado aliento del dragón no pertenecía al terreno de la magia, sino al de la biología. En la garganta de estas criaturas habrían existido glándulas capaces de producir una sustancia altamente inflamable, que al entrar en contacto con el oxígeno generaba una descarga abrasadora. De ser cierto, las viejas crónicas que hablaban de aldeas reducidas a cenizas dejarían de parecer exageraciones medievales. Pasarían a leerse como testimonios torpes de algo que la gente vio con sus propios ojos y no supo explicar. Otros especímenes mostraban una estructura distinta. Sus alas recordaban más a las membranas de un murciélago o a la anatomía de antiguos reptiles voladores que a cualquier criatura mitológica. Merlin situaba a esas variedades en regiones extremas, desde cordilleras asiáticas hasta territorios fríos y remotos del norte, como si durante siglos hubieran sobrevivido lejos de los grandes centros humanos. Incluso dejó registrado que algunas poblaciones habrían llegado hasta tiempos sorprendentemente recientes, protegidas por el aislamiento y por el silencio de quienes conocían su existencia. Y luego estaban las formas menores, quizá las más desconcertantes de todas.
criaturas menos colosales, más cercanas al ser humano, que con el tiempo habrían aprendido a convivir con asentamientos y rutas comerciales. Merlin insinuaba que en Oriente ciertos relatos sobre aves sagradas y guardianes celestes podían ser ecos distorsionados de estas especies intermedias, ni totalmente salvajes ni completamente domesticadas. A esa altura, el archivo dejaba de parecer una rareza y empezaba a sentirse como una acusación. Porque si esos restos eran auténticos, entonces las leyendas no habían nacido para embellecer el pasado. Habían nacido para recordar algo real que la historia oficial prefirió convertir en fábula. Y la pregunta ya no era si los dragones habían existido. La pregunta era mucho más peligrosa. Si criaturas así seguían siendo vistas hace apenas unos siglos, ¿qué otras especies, consideradas imposibles, lograron sobrevivir mucho más tiempo del que nos atrevemos a admitir? Si el archivo de Merlin ya resultaba insoportable para la ciencia por culpa de los dragones, lo que venía después era todavía peor. Porque una cosa es aceptar que las leyendas pudieron exagerar animales reales, y otra, muy distinta, es enfrentarse a la posibilidad de que los dinosaurios no desaparecieran cuando nos dijeron. Entre los documentos más desconcertantes de la colección, aparecía el registro de un ejemplar presentado en Inglaterra a comienzos del siglo XX. No se describía como un fósil petrificado, ni como una reconstrucción hecha a partir de huesos dispersos, sino como el cuerpo de un animal relativamente reciente, con tejidos que aún conservaban rasgos orgánicos reconocibles. Según las notas atribuidas al archivo, aquella criatura fue identificada como una cría de dinosaurio hallada en una región inaccesible de la Amazonía. Si ese informe era auténtico, entonces no estábamos hablando de una extinción remota, sino de una población superviviente, escondida durante siglos en territorios donde el ser humano apenas había conseguido entrar. Y la Amazonía no era el único escenario. Otra referencia del archivo situaba un hallazgo similar en Siberia Oriental, donde habría aparecido el cuerpo de un pequeño depredador con rasgos incompatibles con la cronología oficial. Merlin interpretaba estos casos como pruebas de ecosistemas aislados, bolsas biológicas donde ciertas especies habrían sobrevivido fuera del curso normal de la historia conocida. No era una explicación cómoda, pero encajaba con la idea que atravesaba toda su obra. La Tierra siempre fue mucho más vasta, más extraña y menos explorada de lo que admite la versión académica. Sin embargo, los gigantes no eran lo único que escondían esos territorios. En las mismas selvas donde supuestamente habrían resistido los últimos dinosaurios, Merlin decía haber encontrado restos de criaturas diminutas, con rasgos humanoides y estructuras alares semejantes a las de ciertos insectos. No las presentaba como hadas en el sentido infantil del término, sino como una línea evolutiva propia, pequeña, social y extraordinariamente adaptada al camuflaje. Su magia, según él, no era sobrenatural, sino una combinación de mimetismo, conducta compleja y una capacidad casi perfecta para desaparecer entre hojas, flores y sombras. Aquello abría una grieta todavía más inquietante, porque si la naturaleza había producido formas inteligentes de tamaño reducido, ocultas a simple vista y protegidas por el entorno, entonces los cuentos sobre pueblos diminutos, guardianes subterráneos y seres del bosque dejaban de sonar como fantasías universales. Empezaban a aparecer recuerdos deformados de encuentros reales, transmitidos durante siglos hasta convertirse en folclore. Merlin incluso sugería que algunas tradiciones sobre enanos, pueblos subterráneos y criaturas híbridas no eran invenciones aisladas, sino fragmentos rotos de un mismo mapa biológico perdido. Un mapa donde la humanidad no ocupaba el centro, sino apenas una parte del territorio. Y cuanto más avanzaban sus notas, más evidente se volvía una idea escalofriante. No todas las especies antiguas habían sobrevivido escondiéndose. Algunas no huyeron del ser humano. Algunas aprendieron a enfrentarlo. Hasta ese punto, el archivo de Merlin todavía permitía una salida cómoda. Pensar que el peligro pertenecía al pasado, a selvas remotas, montañas inaccesibles o especies que ya estaban al borde de la desaparición. Pero el siguiente bloque de cajas destruía por completo esa ilusión. Porque allí no se hablaba de criaturas lejanas, sino de una forma de vida que habría convivido con el ser humano, competido con él y en ciertos momentos incluso se habría mezclado con él. Merlin clasificaba a estos seres como una rama paralela de homínidos depredadores, conocidos en las leyendas con nombres distintos: hombres lobo, cinocéfalos o seres con cabeza de perro.
Según sus notas, no eran monstruos nacidos de la superstición, sino una especie inteligente, físicamente más robusta que el ser humano y organizada en comunidades con jerarquías definidas. Los cráneos y esqueletos atribuidos a este grupo mostraban mandíbulas alargadas, una musculatura desproporcionada y una estructura ósea diseñada para la fuerza, no para la fragilidad. Lo más perturbador era que Merlin no los describía como bestias salvajes, sino como una civilización competidora, capaz de ocupar territorio, defender recursos y desarrollar formas primitivas de organización social. Eso bastaba para reescribir siglos de mitos violentos. Las historias sobre aldeas arrasadas, viajeros despedazados y regiones enteras dominadas por criaturas nocturnas dejaban de sonar como exageraciones del folclore. Empezaban a aparecer el recuerdo distorsionado de una guerra antigua entre especies humanas diferentes. Pero el golpe más duro llegaba con la explicación de la licantropía. Merlin sostenía que la transformación no tenía origen sobrenatural, sino biológico. Hablaba de un agente patógeno transportado por estos seres, un virus capaz de alterar de forma brutal el cuerpo del huésped. Una vez dentro del organismo, ese contagio desencadenaba una reestructuración violenta, huesos que crecían fuera de control, mandíbulas que se deformaban, músculos que se expandían hasta romper la simetría humana, y una capa de pelo que cubría la piel como si el cuerpo intentara recordar otra especie. Para la mayoría, el proceso terminaba en la muerte. Para unos pocos, terminaba en algo peor. Sobrevivían, pero ya no volvían a ser del todo humanos. Entre las referencias más extrañas del archivo, aparecía incluso la figura de San Cristóbal, representado en imágenes antiguas con cabeza de perro. Lo que más tarde fue tratado como símbolo o error de los copistas, en la lógica de Merlín, podía esconder un recuerdo incómodo, la existencia real de individuos híbridos o de miembros de esa especie integrados, al menos por un tiempo, en sociedades humanas. Y como si eso no bastara, los cuadernos mencionaban el destino de un investigador que estudió durante años a estos seres en Norteamérica y acabó infectado por aquello mismo que observaba. Sus notas se interrumpían justo cuando comenzaban los cambios físicos, como si la investigación hubiese terminado en carne propia. Después de eso, la colección dejaba de parecer un museo secreto, se convertía en un aviso. Porque si algunas criaturas del pasado aún podían contagiar, mutar y alterar al ser humano, entonces la verdadera amenaza nunca estuvo en los monstruos que se extinguieron. La verdadera amenaza estaba en los que aprendieron a acercarse demasiado. Y entonces el archivo de Merlin daba su último giro, el más peligroso de todos. Porque después de dragones, dinosaurios, pueblos diminutos y depredadores humanoides, todavía quedaba una pregunta sin responder. Si tantas especies habían dejado huellas en la superficie, ¿quiénes habían gobernado antes de nosotros? La respuesta, según las notas más oscuras de la colección, no estaba en Europa, ni en América, ni en los bosques donde se contaban viejas leyendas. Estaba bajo el hielo de la Antártida. Merlin atribuía una parte crucial de su archivo a materiales entregados por exploradores que regresaron del continente austral con relatos imposibles de encajar en la historia oficial. Hablaban de una ciudad sepultada, una estructura descomunal perdida en la blancura extrema, como si bajo kilómetros de hielo siguiera esperando la ruina de una civilización anterior al ser humano. No se trataba solo de arquitectura extraña, sino de proporciones, formas y diseños que no respondían a ninguna lógica humana conocida. Pero una vez más, lo más inquietante no eran las piedras. Eran los cuerpos. Los restos biológicos asociados a aquel lugar describían seres anfibios, organismos con rasgos marinos y humanoides a la vez, adaptados a condiciones extremas y poseedores de una fisiología radicalmente distinta a la nuestra. Merlin conectaba esas muestras con antiguos relatos de Mesopotamia y Sumeria, donde ciertas divinidades surgidas del agua enseñaban a los hombres agricultura, escritura, leyes y construcción. Lo que para la historia tradicional era mitología, en su archivo se convertía en memoria degradada de un contacto real. Según esa lectura, las primeras civilizaciones humanas no habrían nacido solas, habrían sido guiadas, moldeadas o directamente administradas por una inteligencia no humana mucho más antigua que nosotros. Una especie capaz de vivir entre el agua y la tierra, de fundar linajes de poder y de presentarse ante los pueblos primitivos con el aspecto inevitable de los dioses. Y ahí estaba la verdadera razón del silencio. Porque si la colección de Merlín decía la verdad, entonces la historia humana no es el ascenso glorioso de una especie única, sino la crónica incompleta de un planeta compartido.
Un mundo donde otras formas de vida dominaron antes, sobrevivieron después y quizá nunca llegaron a desaparecer del todo. Eso explicaría por qué tantas pruebas fueron ridiculizadas, archivadas o convertidas en fábulas. No porque faltaran indicios, sino porque aceptarlos destruiría la ilusión más útil de todas, la idea de que el ser humano siempre estuvo solo y siempre estuvo al mando. Merlin dejó algo más que una colección, dejó una advertencia. Cada esqueleto, cada frasco, cada página de sus diarios parecía repetir el mismo mensaje. El mundo es mucho más antiguo, más hostil y más complejo de lo que nos permitieron creer. Y quizás el mayor error de nuestra especie no fue olvidar a los monstruos del pasado, sino asumir que ya no quedaba nadie observándonos desde las sombras.